Bueno, muy bien. El problema, esperen que lo tenía acá. Si lo tenemos por las manos. Bien. Bueno, esto también es una barra conformada por 3 tramos, ¿no? En donde está sometido a una variación de temperatura, ¿no? Y a 2 fuerzas. Entonces lo que queremos es, bueno, a ver qué es lo que le pasa a esto, y qué es lo que realmente uno puede hacer. Es decir, con todo esto lo que queremos hacer es, bueno, estudiar lo mejor que podamos, obviamente, las 3 barras son colineales, ¿no? De cada una conocemos perfectamente, son además de 3 materiales distintos, con lo cual conocemos sin ningún problema sus, todas sus características, A, B, C, D, y vamos a suponer que acá, ¿no?, nosotros vamos a aplicar una fuerza que va hacia la P1, ¿no?, y acá en C aplicamos la otra fuerza que es P2. La variación de temperatura en la barra del medio o en el tramo del medio es una variación de temperatura positiva, es decir, sufre un incremento. Las longitudes son las siguientes. En principio lo voy a poner de manera teórica y después lo voy a calcular. L1, L2 y L3. De cada una de ellas vamos a conocer el diámetro exterior y el espesor, por lo tanto conoceremos el área. Lo mismo acá. Y lo mismo acá. Vamos a conocer los módulos de elasticidad, el coeficiente de dilatación térmica, la variación de temperatura en este tramo y las fuerzas P sub I o P sub U. Acá lo mismo. Y acá también. Y creo que no me olvido ninguna. Ah, sí, lo otro que nos daban es la tensión de fluencia del material 1, la tensión de fluencia del material 2, la tensión de fluencia del material 3. Los coeficientes de seguridad. Acá no está bien que cada uno de los materiales tenga un coeficiente de seguridad distinta, así que lo correcto es que toda la estructura tenga la misma seguridad o el mismo coeficiente de seguridad. Lo único que desde el punto de vista didáctico lo hago lo más genérico posible. Simplemente eso. Bueno, muy bien. Así que este es el planteamiento nuestro del problema. Entonces, lo único que voy a aclarar es acá, en la parte superior, voy a decir, bueno, como yo tengo una fuerza aplicada en la mitad de la barra, a este tramo lo voy a llamar L11 y a este lo llamo L12. Es decir, es el tramo 2 del tramo 1 o la parte 2 del tramo 1 y esta es la parte 1 del tramo 1. ¿Quedó claro? El eje que nosotros vamos a considerar es este de acá. Eje X
y este sería nuestro eje Z, el vertical. Este es el origen de coordenadas, O. Es decir, que la sección A coincide con la sección del origen de coordenadas. Bueno, y lo que nos piden acá es todo, calcular las reacciones de vínculo externo, calcular los diagramas de solicitaciones, los diagramas de tensiones, de desplazamiento, de deformaciones. Es un ejercicio que es bastante completo porque mezcla las dos causas-fuerzas, las dos causas, perdón, deformantes que nosotros estamos viendo. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, dicho esto, voy a volverlo a dibujar ahora, dejando todos los datos de lado, y lo que voy a hacer es, voy a eliminar los vínculos en A y en D, y en su reemplazo voy a poner las reacciones de vínculo que esos vínculos son capaces de desarrollar. Tengan en cuenta que las barras son colineales, o sea que el eje baricéntrico de cada barra coincide con los otros, se han puesto acá a una continuación del otro, y que además todas las fuerzas son colineales con ese eje baricéntrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver cuánto le había dado. Muy bien. Entonces, vamos a tratar de ponerlo acá. Muy bien. Acá me quedó un poquito mal dibujado esta recta. Esto es así. Ahí, ahora sí. Entonces, y esto lo tenemos acá. Así que acá tenemos P1, acá tengo P2, y acá tengo la variación de temperatura. Muy bien. Y las fuerzas, voy a denominarlas acá, las voy a poner todas positivas, así que esta va a ser RXD, y acá voy a tener RXA. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicos? Bien. Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo puedo plantear acá? Primero lo que puedo plantear es una ecuación de equilibrio. Entonces voy a poder justamente a plantear la ecuación de equilibrio. Esta ecuación de equilibrio, ¿qué me dice? Me dice, bueno, mira, la suma de las fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Después, no tengo sumatoria de fuerzas verticales y estas tampoco van a generar ningún momento respecto de ningún punto porque son todas colineales. Entonces, la ecuación de equilibrio me dice sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. Por lo tanto, RXA más P1 menos P2 más RXD es igual a 0. Ahora bien, acá tengo una ecuación con dos incógnitas, donde las dos incógnitas son precisamente las dos reacciones de vínculo, RXA y RXD. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué otra cosa puedo plantear para que, dado esto, nosotros sí podamos resolver el problema? Y les pregunto a ustedes, ¿qué podríamos plantear en función de lo que ya vimos en la clase pasada y en función de lo que necesitamos ahora? ¿Una ecuación de compatibilidad? Claro, tenemos que plantear una ecuación de compatibilidad de los desplazamientos. Entonces, lo que vamos a plantear acá es ecuación de compatibilidad
de los desplazamientos. Muy bien. ¿Y qué me dice la ecuación de compatibilidad de los desplazamientos? Bueno, la longitud total se mantiene inalterable, porque acá tenía un empotramiento y acá también tengo un empotramiento. Entonces, esa longitud no cambia. Así que la longitud total se mantiene inalterada. ¿Entendido? Entonces, la variación de longitud es igual a 0. Y esto significa que la longitud final menos la longitud inicial es igual a 0. Ahora, a mí se me ocurre hacer lo siguiente, ¿no? La variación de longitud también yo la puedo expresar como que es el desplazamiento de este punto menos el desplazamiento de este punto igual a 0, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Ahora, fíjense lo siguiente. Si yo hago el cambio de longitud de cada uno de los tramitos, de este, de este, de este y de este, también tiene que ser igual a 0, ¿no? Porque, a ver, si la longitud final menos la longitud inicial es igual a 0, este delta en definitiva es la variación, o mejor dicho, es el desplazamiento relativo entre D y A. Es decir, es el desplazamiento relativo de D menos el desplazamiento relativo de A. Bien, ahora fíjense si yo escribo lo siguiente. Yo el desplazamiento relativo de D entre D y A lo puedo escribir de la siguiente manera. Y ustedes me van a decir a ver si está bien lo que estoy haciendo. Voy a escribirlo como el desplazamiento relativo entre D y C más el desplazamiento relativo entre C y B más el desplazamiento relativo entre B y E. Recuerden que E es esto, más el desplazamiento relativo entre E y A. ¿Y por qué puedo hacer esto? Por esto, miren. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que al escribirlo de esta manera, delta C se me va con este delta C, delta B se me va con este delta B y delta E se me va con este otro, con lo cual me termina quedando, en definitiva, delta D menos delta A, que es esto de acá, que es el desplazamiento relativo entre estas dos secciones, ¿no? ¿Está bien lo que hice? Sí. Un segundo que me terminó recién de guardar lo que habíamos hecho. Bueno, entonces vamos a tratar de tomar ahora cada tramito en forma separada, teniendo en cuenta algo que creo que vimos en la clase pasada, que es lo siguiente. Cuando yo tengo algo como esto, y acá tengo una fuerza, que es la reacción, para equilibrar esto, acá tengo que poner una fuerza igual y contraria. O sea que este esfuerzo N es menor a 0 porque es un esfuerzo de compresión. ¿Entendido? Muy bien. Y teniendo en cuenta también que delta L es igual al delta L debido a la causa fuerza más el delta L debido a la variación de temperatura. Por lo tanto, fíjense que cada uno de estos, es decir, delta EA, va a ser igual a la variación de longitud del tramo 1,1. Delta BE va a ser igual a la variación de longitud del tramo 1,2. Delta CB
va a ser igual a la variación de longitud del tramo 2. Y delta de C va a ser igual a la variación de longitud del tramo 3. Que a su vez esto va a ser igual a la variación de longitud del tramo 1,1 debido a la causa fuerza más la variación de longitud del tramo 1,1 debido a la causa variación de temperatura. Y así con todos los otros, ¿no? ¿Me expliqué? ¿Eh? Sí, se entiende. El único concepto que hay que tener es que la variación de longitud es igual al desplazamiento relativo entre los puntos extremos del tramo de barra que estoy considerando. Nada más. Eso, si entendieron eso, todo lo demás es matemática. ¿Basada en qué? En todo lo que ya vimos. Bueno, ahora esto lo tenemos que llevar de alguna manera numéricamente. Pero previo a eso les quiero decir algo. A ver, ¿el tramo 1,1 tiene variación de temperatura? No. No. O sea que esto lo puedo sacar, ¿no? ¿El tramo 1,2 tiene variación de temperatura? No, tampoco. Lo puedo sacar. ¿El tramo 2? Sí, porque tengo acá. ¿El tramo 3? Y acá no tengo ninguna variación de temperatura. O sea que este lo puedo sacar. Ahora, ¿el tramo 1,1 tiene cambio de longitud debido a la causa fuerza? Y acá alguna fuerza está actuando. Si después se anula por otro motivo, no lo sé, pero en principio este lo tengo que considerar. En este tramo, y en este tramo también, porque, es decir, actúa esta fuerza, cuando vienen comprimiendo todas en el mismo sentido. Si después por algún otro motivo alguna se anula, no lo sé. En el tramo 3, el tramo 2, perdón, la verdad que yo no tengo ninguna fuerza actuante, pero todas estas me vienen comprimiendo esto en este sentido. O sea que el esfuerzo normal se va transmitiendo para allá. O sea que fuerza tengo que considerar. Y en esta, y bueno, si yo la recorro al revés, y esta me lo está traccionando a todo este tramo. O sea que este debe existir. Con lo cual, en principio, estoy zafando de la variación de temperatura en dos tramos, pero de ninguna la causa fuerza. Así que vamos a resolver esto ahora, ¿les parece? No sé si lo pudieron copiar, pero ahora al cambiar de hoja necesito, ¿cómo se llama? Desarrollar esto. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe, dale. Vale. Muy bien. Entonces, muy bien. Muy bien. Bueno, ahora, entonces, a ver, 9, 10, 11, y vamos a ir desarrollando esto. ¿Dónde está la azul? Delta L1, entonces dijimos que era delta L11 debido a la causa fuerza más delta L11 debido a la variación de temperatura, pero esto se iba a anular. Ahora, la variación de longitud debido a la causa fuerza, que es igual al esfuerzo que actúa en la barra 11, que en principio va a ser constante. ¿Por qué va a ser constante? Porque desde acá hasta acá, este valor no se ve modificado. Si yo hubiera tomado de acá hasta acá, esto acá tiene un valor, pero acá tiene otro valor porque actúa P1. Entonces, lo llamo Ln11 por L11 sobre E1 por A1, más alfa 1 por delta T1
por L11. Pero esto es 0, por lo tanto, todo esto desaparece y me queda que es igual a N11 por L11 sobre E1 por A1. Vamos con el tramo 1,2. Entonces, el tramo 1,2 es igual a delta L 1,2 por la causa fuerza más delta L 1,2 por la causa variación de temperatura. De vuelta, las expresiones son las mismas, cambiando los subíndices. Salvo los denominadores, que es la misma barra, lo único como tiene una fuerza en el medio, queda cambiada, ¿no? Acá podría ser 1,1, 1,2, L1,2. Como esto es igual a 0, solamente me queda N1,2 por L1,2 sobre E1 por A1. Esto se anula. Bien. Vamos con el tramito 2. En el tramito 2 tengo L2 debido a la causa fuerza más delta 2 debido a la causa variación de temperatura. O sea que es N2 por L2 sobre E2 por A2. Y acá me queda alfa 2 por delta T2 por L2. Y ahí termina. Fíjense que hemos separado los tramos por una cuestión de practicidad en todos aquellos tramos en donde existe algún cambio brusco, se produce un salto, ya sea en la calidad del material, en el área, en el diagrama de esfuerzos normales o de variación de temperatura, ¿no? Y finalmente tengo delta L3, que es igual a delta L3 por la causa fuerza, debido a la causa fuerza, por delta L3 debido a la causa variación de temperatura. O sea que es N3 por L3 sobre E3 por A3 más alfa 3 por delta T3 por L3 igual a nada. Como esto es igual a 0, esto se va. Entonces me queda N3 por L3 sobre E3 por A3. O sea que la ecuación ahora de compatibilidad, que era toda esta, ya esto lo determiné, esto lo determiné, esto lo determiné y esto también. Entonces lo que tengo que hacer es sumar todos estos 8 términos, de las cuales 3 ya son nulos. ¿Entendido? Chicos? Sí, profe. Bien. Muy bien. Bueno, entonces, vamos ahora a ver qué es lo que hacemos. Muy bien, yo voy a tener entonces N11 por L11 sobre E1 por A1 más N12 por L12 sobre E1 por A1 más N2 por L2 sobre E2 por A2 más alfa 2 por delta T2 por L2 más N3 por L3 sobre E3 por A3, y todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la variación de longitud era nula. Ahora, fíjense, acá me quedó, yo tenía una ecuación, que era la de equilibrio, que la había puesto en función de las reacciones de vínculo, Rxa y Rxd. Pero ahora creé una segunda ecuación donde tengo 3 incógnitas. 4, perdón. No, 4, sí. El esfuerzo normal en el tramo 1,1, en el 1,2, en el 2 y en el 3. Son 1, 2, 3, 4 valores que no conozco. Pero, a ver, si yo digo, ¿puedo poner el esfuerzo normal en función de alguna de las reacciones? Y la verdad que sí, que lo podría hacer, ¿no? Porque fíjense que la fuerza que me está en realidad
solicitando axilmente o normalmente a cada una de las barras, si yo la recorro de izquierda a derecha, es RXA más P1 y P2. Así que veo ahora si puedo poner los esfuerzos normales en función de RXA, de P1 y de P2. ¿Entendido? Sí, profe, se entendió. Bien. Muy bien. Entonces, a ver. Fíjense, a ver cómo puedo hacer para... Vamos a hacerlo así. Ahí está. Porque necesito que vean el diagrama. Así yo la puedo escribir. Fíjense, la fuerza de RXA comprime esto de acá. Por lo tanto, fíjense que en realidad, y RXA además tiene un sentido que es positivo. Con lo cual, fíjense que si yo quiero relacionar a RXA con la variación de longitud de este tramo, ¿sí? Tendría que decir, bueno, RXA como esfuerzo N11 en realidad es de compresión. Por lo tanto, esto va a ser un acortamiento de la barra. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí. Entonces, quiere decir que delta L11, que es igual a, debido a la variación en fuerza, ¿no? N11 por L11 sobre E1 por A1 es igual en realidad a menos RXA por L11 sobre E1 por A1. ¿Y por qué es esto? Porque, fíjense, como RXA es positivo, pero esto me tendría que dar negativo, si yo acá lo pongo positivo, pero no lo precedo del signo menos, me queda un valor positivo, un alargamiento, cuando en realidad esto lo que sufre es un acortamiento. Entonces, la ecuación propia de compatibilidad de cada tramo es que RXA, si bien es positivo, delta L es negativo. Entonces, para que quede negativo tengo que precederlo de un signo menos. Con el tramo 1-2 pasa algo parecido, porque fíjense que RXA y P1 comprimen esa barra, no la traccionan. La comprimen. Entonces, en el tramo 1-1 tengo como esfuerzo normal RXA, pero en el tramo 1-2 tengo como esfuerzo normal a la suma de RXA más P1. ¿Entendido? Entonces esto me queda así. Menos, y acá suman RXA más P1 por L12 sobre E1 por A1. ¿Se entendió esto? Es decir, RXA y P1 tienen sentido positivo, pero el esfuerzo que provocan es de compresión sobre el tramo 1-2 y por lo tanto producen un acortamiento. Pero si yo los pongo esto con sus valores y sus signos, nunca esto me va a dar un acortamiento, entonces lo tengo que preceder del signo menos. Así que esta es la propia ecuación de compatibilidad del tramo 1-2. ¿Quedó claro? Sí, profe, cuesta, pero está claro. No, bueno, pero lo importante es que traten por lo menos de entenderlo. Yo, es decir, lo que tengo que poner cuando pongo... cuando pongo las variables, tengo que ponerlas de tal manera que me sean compatibles con la compatibilidad propia de cada tramito. Yo no puedo trabajar con esta ecuación de compatibilidad porque tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas. Pero resulta que todas ellas son función de las reacciones de vínculo más las fuerzas exteriores actuantes. Entonces las pongo en función de eso. Lo único que la recorro de izquierda a derecha para que me quede una sola ecuación con una incógnita. Podría recorrerla una parte de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda, pero
Me parece que es más complejo eso. Y vamos ahora con esto de acá, con delta L2 debido a la causa fuerza. Ahora va a ser igual a N2 por L2 sobre E2 por A2. Y en el tramo 2, ¿qué actúa? ¿Qué fuerza actúa? Y el esfuerzo normal en 2 va a ser la suma de Rxa y P1, que las dos comprimen, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Y después qué me queda? Me queda el tramo 3. A ver, Rxa comprime, P1 comprime, ¿y P2 qué hace? Tracciona, porque P2 se empuja para el otro lado. Entonces, delta L3 debido a la causa fuerza es igual ahora a N3 por L3 sobre E3 por A3. Y esto, lo escribo acá, es igual a menos Rxa más P1 menos P2, y ahora vemos por qué quedó por L3 sobre E3 por A3. ¿Por qué P2 va negativo dentro del paréntesis? Porque cuando lo multiplique por el menos que tiene adelante me queda positivo, y ahí está produciendo un alargamiento de esa barra. Es decir, mientras Rxa y P1 comprimen la barra por los sentidos que uno les dio, y P1 como dato y Rxa como suposición, entonces comprimen la barra, me tienen que estar dando un acortamiento. Mientras que P2 tracciona la barra y me queda como si fuera un alargamiento, porque cuando multiplico menos por menos me queda más. ¿Entendido hasta acá? Chicos. Sí, Luis, se va entendiendo. Bueno. Si hay algo que no se entiende, me lo dicen. Esto obviamente requiere que ustedes lo vean también un poco en sus casas y lo estudien un poquito, porque si no, es medio, es decir, más allá de la explicación. Lo bueno es que si lo podemos entender bien rápido de entrada, mejor, pero después siempre requiere, por más que lo hayan entendido, una vuelta de tuerca en sus casas para terminar de entender. Entonces, si yo ya tengo esto, ahora todo esto lo puedo reemplazar acá, porque ya lo determiné, y eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno. Entonces ahora esto lo reemplazo todo en esa expresión. A ver, ahí más o menos. Y me queda menos Rxa. Más no menos. Más acá tengo que meter, no olvidarme meter alfa por delta T2 por L2, más, menos, esto de acá. Igual a 0. ¿Quedó claro? Y mi incógnita de acá, ¿cuál es? Rxa. Y eso es lo que tengo que deducir. Y es lo que vamos a hacer ahora. A ver. Voy a tratar de separar esto, en dejar todos los datos de un lado y todas las incógnitas del otro. Pero vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. A ver. Acá, ven acá. Menos.
saco factor de cada uno de estos términos de RXA, ¿no? Después tengo menos P1 por L12 menos P1 por L2 sobre E2 por A2. Profe, ¿no se comió el tramo de la barra 3 con Está RXA? acá. Acá está. Claro, pero no lo metió en el factor común de la izquierda. Tenés razón, me lo comí. Lo que pasa es que sé que tengo hambre, ¿viste? Son 10 menos 20 ya. Sí. No comí nada, tomé un tecito ahora y tenés razón. En realidad, ¿quién fue que habló? ¿Damián? Bueno, Sí. Damián. Era para ver si estabas atento, Damián. Acordate. Claro. Exactamente, ¿viste? Cuando uno se olvida de algo, vamos a tacharlo y vamos a hacerlo bien. No, profe, hubiese puesto un asterisco o algo. No, tranquilo, son 2 minutos. Ahí está, perfecto. Bueno, y después algo parecido con P1, ¿no? P1 es menos P1 por L12 sobre E1 por A1 más L2 por E2 por A2 más L3 por E3 por A3. ¿Qué más? Y P2 que era positivo, más P2 por L3 sobre E3 por A3, más alfa 2 por delta T2 por L2. Todo esto igual a 0. Muy bien. Bueno. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y de acá despejamos a RXA. Lo único que voy a hacer es, mira, a esto de acá lo voy a llamar D. D. ¿Sí? Lo llamo D. Entonces, lo que tengo que hacer es despejar RXA de acá. Si todo lo paso al otro miembro, RXA me queda positivo, y entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda de la siguiente manera, me queda menos P1 por L12 sobre E1 por A1 más todo esto, todo lo que estaba entre paréntesis, entre corchetes, y todo esto, no me alcanza la regla. Subir un poquito más la hoja. Sí, perdón, ahí está. Y todo esto dividido D. Y esto es igual a RXA. Y ahí ya termina todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Quedó? Y ahí ya tengo el valor de RXA. O sea que haciendo prolijamente estas cuentas, ya nos da. Fíjense lo siguiente. Interpretemos esta ecuación, que es la resolución del problema, junto con el equilibrio, ¿no? Porque si no, uno puede sacar unas conclusiones muy pioras. A ver. Espera, que diga como, ahí estamos. Fíjense qué me dice esta ecuación. Vamos a suponer que P1 y P2 son 0, es decir, que solo tengo una variación de temperatura. ¿Cómo tendría que quedar? Fíjense, la barra 2 se va a querer estirar, va a comprimir a esto, y estas reacciones, ¿cómo van a ser?
Van a comprimir. Van a comprimir. Entonces, si P1 y P2 son nulos, este término desaparece, este también. Esto me queda positivo, divide una constante, me queda positivo, y RXA me queda justamente positivo porque va a terminar comprimiendo. ¿Mm? Así que está por ahí, venimos bien planteados. Por el contrario, si P1 y P2 son negativos, son nulos, son 0, delta T2, si es negativo, todo este valor, todo este término, este primer miembro me queda negativo, RXA va de tracción, va para el otro sentido, ¿no? ¿Mm? Bien. Ahora, supongamos que la variación de temperatura es nula y P2 es nulo. Fíjense qué es lo que pasa. P1 quiere estirar la barra llevándosela para acá. RXA la tiene que contener. Y RXD va a ser de compresión. ¿Mm? ¿Sí? ¿Me expliqué ahí? Mientras que si P1 es 0 y la variación de temperatura es 0, este término desaparece y este también. P2, en definitiva, empuja a las dos barras para allá y a esta la tracciona. O sea que me va a quedar estas dos comprimidas y RXA me va a dar con el sentido que va y RXD me va a quedar de esta manera traccionada. O sea que en definitiva, cada uno de los análisis que uno hace a partir de esta expresión, jugando con la variabilidad de P1, P2 y delta T, me queda que todo el problema me cierra con lo que veníamos pensando y desarrollando. Entonces, con esto, el problema ya queda resuelto de esta manera, ¿no? El problema queda resuelto de esta manera. ¿Me expliqué, chicos? ¿Se entendió? Obviamente, con el valor de RXA, voy a la ecuación de equilibrio, que es donde la teníamos acá, y determino el valor de RXD. ¿Sí? Determino el valor de RXD. Y después, obviamente, tengo que trazar el diagrama de solicitaciones normales y el de tensiones, el de desplazamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, Luis. Yo les diría que ustedes traten de trazarse todos los diagramitas para la semana que viene. Así los chequeamos y los consultan acá. ¿Entendido? ¿Me expliqué? Dale, está bien. ¿Sí? Así que les dejo un poco, o sea, ustedes dense cuenta que si yo desarrollo todo un ejercicio que lo puedo hacer totalmente completo en la práctica, no nos queda mucho margen para hacer muchos más. Entonces, la idea es que ustedes semana a semana, la semana que viene, como hoy hizo Jessica, vengan con dudas y me preguntan, Luis, mira, esto no me dio, o no entendí, o lo que sea, y lo resolvemos acá. Pero ganemos tiempo entre clase y clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Bueno, 12. 11, 10 y 9. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a ir viendo un poquito el... Este fue el que hicimos ahora. Este es muy sencillo porque es lo básico de variación de temperatura. Vamos a ver a ver qué es lo que pasa. ¿Les parece? Tengo un tubo, es decir, tengo A y B, son dos cabezales bien rígidos. Dos cabezales rígidos. Entonces, que vinculan un tubo, que es el verde, y una varilla gruesa, que es la del medio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se somete... ¿Qué era lo que se sometía? A ver. Los dos sufren variaciones de temperatura, pero distintas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Si los dos sufren variaciones de temperatura.
no sé si alcanzan a verlo, agrando un poquitito. Fíjense que el tubo sufre una variación de temperatura positiva de más 45 grados, pero el otro sufre una variación de temperatura de más 20 grados. Y los materiales además son distintos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, probablemente el tubo verde se quiera dilatar una determinada longitud y este no la deje. ¿Se entiende? ¿Sí? Chicos. Sí, sí, Luis. Bien. Fíjense que este problema, en realidad, ¿qué es? ¿Es un isostático o un hiperestático? Es un isostático. ¿Es un hiperestático por vínculos internos? Claro, exactamente. Fíjense que desde el punto de vista externo, la estructura es un isostático. Pero desde el punto de vista interno, la estructura es un hiperestático por vínculo interno. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando se quiera deformar esta, el verde, esta no va a permitir que se deforme todo lo que quiera. Entonces lo va a estar conteniendo. Eso es lo que en definitiva va a terminar pasando. ¿Sí? ¿Se entiende? Así que vamos a verlo un poquito para ver cómo esto funciona y para ver qué es lo que uno tiene que hacer. Así que, esta página, ¿cuál era? Muy bien. ¿Cómo? Que pensé que preguntabas por la página del TP. No. Estaba justamente buscando, ¿cómo se llama? No, estaba ordenando las hojas porque después, si pierdo el orden, se me arma mucho lío. Entonces, no, necesitaba tenerlo eso medianamente ordenadito. Así que bueno, muy bien. Vamos a empezar con ese ejercicio. ¿Podés cambiar las pantallas? ¿Cómo? Si podés conmutar las pantallas, así se graba la... Sí, perdón, ya lo hago, qué terrible. Muy bien. Espera que tengo... Ahí. Ahora. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver este ejercicio cómo es. 13, 14, 13. Entonces tenemos... Estos son los dos cabezales rígidos. Imaginen que son dos placas muy rígidas, muy gruesas, indeformables en respecto de la deformabilidad de los otros. Y, bueno, y acá tenía, ¿cuánto era que le puse acá? 3, así que... Muy bien, y acá tenemos el otro. Esta es una barra. ¿Sí? O sea que este es la barra 2 y esta de acá es el tubo 1. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno, fíjense ustedes los datos, la longitud es L, cada uno tiene sus propias características y propiedades, tanto mecánicas
como geométricas. Es decir, yo conozco el diámetro de esto, el espesor, acá conozco el diámetro de la barra 2, conozco el módulo de elasticidad, obviamente puedo determinar las áreas, y conozco los coeficientes de dilatación también. ¿Quedó claro? ¿Sí, chicos? Muy bien. Sí, Ahora, se entendió. bien. A ver. Yo le aplico dos variaciones de temperatura, ¿no? Una a T1 y otra a B2. Por lo tanto, estos se van a tratar de alargar o de acortar dependiendo de cómo sean estas variaciones. Entonces, a ver, yo lo que sí sé es que el cambio de longitud de la barra 1 y el de la barra 2 va a ser el mismo. ¿No es así? ¿Estamos de acuerdo? O, dicho de otra manera, el desplazamiento, que será este lado, de 1 va a ser igual al de 2. Ahora, delta L1, ¿qué vale? Bueno, fíjense lo que va a pasar, ¿no? Fíjense lo que va a pasar. Si cada una de las barras estuviera por separado, yo lo que podría decir es que, mira, la barra T1, si está sola, se va a desplazar todo esto de acá. Como consecuencia, esto sería delta L1 como consecuencia al delta T. ¿Está bien? Mientras que la barra 2, que en este caso sufre una variación de temperatura positivo, se alargaría esto de acá. Esto sería delta L2 debido a delta T2. Y acá delta T1. Ahora, la verdad que esta cabezal rígido hace que esto no esté permitido, que cada uno tenga que encontrarse en algún punto. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa? Bueno, mientras la barra 1 se quiera deformar, va a ir estirando a la barra 2. Mientras que la barra 2, como no se quiere deformar, porque no está solicitado una variación de temperatura, va a tratar de no deformarse. Entonces, esta barra va a sufrir un desplazamiento, hasta ahí, por ejemplo, que es el delta L1 debido al esfuerzo normal en esa barra 1, mientras que, es decir, se va a comprimir porque la otra la va a estar reteniendo, mientras que esta se va a alargar como consecuencia de esto un delta L2 debido al esfuerzo normal que actúa en esa barra. ¿Se entendió este diagrama? Es decir, esta se va a querer estirar todo esto, pero esta no le va a permitir. Ahora, como esta no es infinitamente rígida, no le impide la totalidad de la deformación, le impide una parte. Y a su vez, esta se va a deformar algo y va a restringir a esta, no le va a permitir que se dilate todo lo que quiera. ¿Me expliqué? Sí, profe. Bien. Muy bien. En consecuencia, delta L1 va a ser igual al delta L1 debido a la variación de temperatura 1 más el delta L1 debido a N1. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Y delta L2 va a ser igual a delta L2 debido a la variación de temperatura más delta L2 debido a N2. ¿Sí? Muy bien. Y a su vez, cada uno de estos los tengo que poner ahora ya con sus valores, ¿no? Tengo que poner con sus valores. A ver. Este va a ser igual a alfa 1 por delta T1 por L. La longitud es la misma, así que ahí no hay problema. Más N1 por L sobre E1 por A1.
Y acá voy a tener delta L2 va a ser igual a alfa 2 por delta T2 por L más N2 por L sobre E2 por A2. O sea que ya lo tengo esto. O sea que ya prácticamente esto lo podría reemplazar ahí. O sea que esta ecuación de compatibilidad la puedo expresar de la siguiente manera. Como que alfa 1 por delta T1 por L1, por L, no L1, más N1 por L sobre E1 por A1 es igual a alfa 2 por delta T2 por L más N2 por L sobre E2 por A2. ¿Sí? Es decir, esto se unió acá. Ahora bien, imaginemos que yo corto las barras en una sección cualquiera. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo corto la barra en una sección cualquiera, voy a tener esto de acá ahora. Y del otro lado voy a tener esto de acá. A ver, yo acá, fíjense que en todo esto puse N1 y N2 como positivos, que no pueden ser positivos, porque fíjense, acá tengo N2 y acá tengo, perdón, acá tengo N1 y acá N1. Ojo que acá no es que tengo dos veces N1, ¿eh? Esto representa una sola vez N1, ¿se entiende? Lo que pasa es que como es circular lo tengo que poner de alguna manera, salvo que acá ponga N1 sobre 2 y N1 sobre 2, como ustedes prefieran. ¿Pero se entiende así o no? Sí, se entiende. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces acá pongo N1 y acá pongo N1 y acá pongo N2. ¿Cuánto va a ser la reacción de vínculo acá, en el fijo? Y la reacción de vínculo va a ser 0, ¿Por qué? porque permite que se desplace hacia la derecha en la estructura. Es verdad. Y además, fíjate, mira, está bien, también, mira, pero fíjate acá. Fíjate acá no tengo reacción de vínculo, con lo cual esto lo que me está diciendo es que N1 y N2 se tienen que anular mutuamente. Y si se tienen que anular mutuamente, acá también se anula mutuamente porque los esfuerzos internos son iguales de un lado y del otro. Entonces, acá la reacción me queda 0. Pero está muy bien lo que dijiste. Entonces, fíjense que N1 más N2 tiene que ser igual a 0. Y esto implica que N1 es igual a menos N2 o que N2 es igual a menos N1. Uy, escribí fuera. Así que esto, en definitiva, puedo tomar uno y reemplazarlo por el otro y viceversa. Así que me queda, trabajando todo con N1, me queda que alfa 1 por delta T1 por L más N1 por L sobre E1 por A1 es igual a alfa 2 por delta T2 por L más, perdón, menos, N2 es menos N1, entonces va menos N1 por L sobre E2 por A2. L lo puedo cancelar, porque es el mismo. Entonces, fíjense qué me queda ahora. Esto lo paso acá. Me queda N1 por L sobre E1 por A1 más L
por E2 sobre A2. Y acá me queda alfa 2, perdón, acá es 1, no es L, ya lo había cancelado. 1, ¿eh? Y acá me queda alfa por delta T2 menos alfa 1 por delta T1. De acá despejo que N1 es igual a alfa por delta T2 menos alfa 1 por delta T1, dividido todo este corchete, que es 1 sobre E1 por A1 más 1 sobre E2 por A2. ¿Quedó claro? Y ahí está. ¿Me expliqué, chicos? Sí, ¿Eh? profe. Bueno. Muy bien. Bueno, también para este les pido que por favor tracen los diagramas de esfuerzos normales, el diagrama de cuerpo libre equilibrado, el diagrama de tensiones, de desplazamientos y deformaciones específicas para el conjunto y para cada barra. ¿Entendido? ¿Me expliqué, chicos? Sí, sí. Bueno. Bueno, son las 10:07. ¿Cómo estamos? ¿Cansados? ¿Venimos bien? Con hambre. Con hambre, sí. Yo me comí un término antes, así que bueno. ¿Les parece que cortemos acá y seguimos la clase que viene? La clase que viene es la última de Axil, con lo cual yo les voy a venir con la propuesta del primer parcialito de esto. ¿Mm? Está bien, perfecto, Luis. ¿Sí? La semana que viene lo que vamos a ver es, veremos algún ejercicio más de este tipo y nos falta montaje nada más. Así que errores de montaje, vamos a ver un par de ejercicios y ya con eso terminaríamos todo el tema y vamos a ver si podemos empezar un poquito con solicitación por flexión. La semana que viene nos propondría la fecha del parcialito. Sí, yo la idea es, como se llama ya, no lo pude hacer para hoy, pero el fin de semana tratar de subirle la propuesta del calendario y si a ustedes les viene bien la fecha que uno le propone, ahí arrancaríamos. Bueno, bárbaro. Bien. ¿Qué más? Bueno, no tengo mucho más ahora que decirle de esto. Prácticamente hemos barrido unos cuantos ejercicios, así que lo que sí les quiero mostrar es... ¿Dónde está? Acá. Perdón. A ver, por ahí podríamos hacer este y el del tornillo. Yo lo pongo. Este lo vamos a hacer el 12 la semana que viene, sí, lo quiero hacer, porque es un ejercicio con empotramiento, un grado de prestaticidad externo e interno. Entonces este lo vamos a ver un poquito la semana que viene. Ya vimos nosotros problemas con grado de prestaticidad externo e interno solamente. El que vimos primero era un problema con grado de prestaticidad externo y este es un grado de prestaticidad interno y ahora después vamos a ver que es donde tiene la combinación de ambos. Este es muy sencillito, simplemente se los quiero dar y después les voy a explicar el motivo por el cual se los doy. Este está en toda la bibliografía, yo le diría que lo estudien ustedes solos. Este es una pavada porque ya lo hicimos. Este lo hicimos, este también. Bueno, este no es muy complicado, si se animan. Y por ahí, este sí es un poquito, tiene sus vueltas. Vamos a tratar de hacer y después sí los de montaje, que bueno, será alguno de estos de acá. ¿Está bien? Está bien. Bueno. Bueno, chicos, si no tenemos más nada, nos despedimos y fue una clase larga, vimos varios temas y creo que ha venido bien, ¿no? Sí. ¿Alguna duda? Luis, Sí. si quiere le puedo mandar por acá
que saqué 2 capturas de pantalla para que después vea el tema de la anotación. Así Dale, puedo- perfecto. Mándamelo como chat. A ver, ¿se puede poner como chat esto? Sí. Sí. Espera. Sí, si me lo mandás como chat, yo enseguida lo bajo como un archivito, así veo cómo dibujar. ¿Mm? Me acabo Paro de la fijar y grabación. no me deja. ¿Eh? No me deja.